Este matrimonio es por venganza. Capítulo 5. Verdades. Celos. Eva Ferena estaba celosa. Bueno, el plan de llamar la atención de la amante del emperador estaba tomando cuerpo. Eva miraba a Briela aún con ojos de desaprobación. Briela, por otra parte, mantuvo una ceja enarcada esperando a que Eva explicara su visita matutina inesperada. Parece que la duquesa ha olvidado las razones por las que vino a Perta y en vez de eso se la pasó divirtiéndose con juegos de amor. No eran los campesinos y pobladores el principal objetivo, pero incluso parece que ha olvidado las órdenes del emperador, dijo Eva. Ya era curioso que lo mencionara, lo que provocó una sonrisa cínica en Briela. Señorita Ferena, ¿no fue la noche que usted cayó derrumbada en estado de shock el día que mandé a armar tiendas de campaña para todos y a preparar sopa para saciar su hambre? Y después de que usted recobrara el sentido, se le reasignó esa labor para que no hubiera malos entendidos. ¿Estoy omitiendo algo? Oh, claro, el día que decidió subir a la colina, ¿quién fue la persona que la acompañó? ¿Y quién fue la que tomó su mano para que no cayera por el acantilado? Creo que se ha olvidado de algo, señorita Ferena. Estoy aquí en nombre de Viterpan, y en ningún lugar en la historia una duquesa ha servido alguna vez como asistente, a menos que usted esté intentando insultar el nombre del emperador. Y creo que debería reflexionar sobre sus acciones. Una emperatriz jamás actuaría de esta forma tan irracional. Ante sus palabras, ni Eva ni la condesa Lauren se atrevieron a refutarla. En cambio, Eva ordenó que se le entregaran unos documentos con una cara llena de insatisfacción. Tal parecía que el puesto de emperatriz era lo suficientemente codiciado por esta mujer, lo cual era bueno, ya que así podría destruirla lentamente hasta el final. Y tras mirar brevemente a la mujer frente a ella, Briela miró los documentos y pronto empezó a enlistar muchas cosas. Llamar a Emma para que le ayudara a hacer más sopa era una de las tareas. Al escucharla, Eva se giró inmediatamente para ordenarle a la condesa Lawrence que empezara a ejecutar las órdenes, pero en esta ocasión, Briela la detuvo. Señorita Ferena, creo que no lo está entendiendo. Usted misma debe hacer esto por su cuenta. Emma la ayudará a preparar todo, pero es usted quien debe encargarse de servir. ¿No debería saberlo ya? Y no arrugue el ceño de ese modo, solo le estoy haciendo recordar lo que usted sigue olvidando. El rostro de Briela era tan hermoso y brillante que Eva solo quiso gritar. Una larga fila de personas se aglomeraba en el medio de la plaza tratando de hacer llegar sus más profundos agradecimientos a la persona que había levantado Perta de la ruina. Briela en el medio sonreía humildemente, pero la gente siguió llegando inmediatamente después de dar unos saludos formales a Eva, y a primera vista no era algo de sorprender. Los pobladores ya habían notado la gran diferencia entre ambas, y las felicitaciones de las personas mientras miraban a Briela era prueba de ello. Por supuesto, esto tampoco fue ajeno para la condesa Lawrence, quien minutos después había pedido tener una conversación en privado con ella. Y una vez a solas, Briela aguardó por lo que la condesa tuviera que decirle, pues tal parecía que ya tenía una respuesta para ella, y en efecto, así era. Tras ver cómo se había ganado los corazones de los aldeanos, la condesa ya no tuvo más dudas. No tendré nada si sigo esperando mi momento al lado de esa mujer, así que, como usted dijo, quiero vivir el presente a mi manera sin temor al futuro. Y si sigue en pie lo que dijo entonces, quiero hacerlo. Hagamos un pacto. Ante sus palabras, Briela sonrió mientras que sus manos se entrelazaban en una nueva alianza para su venganza. Horas después, y ya dentro del carruaje de regreso a la capital, Eva frunció los labios mientras dejaba escapar un pesado suspiro, prometiendo que a su llegada se dedicaría solo a descansar y no a hacer nada. Al escuchar sus palabras, Briela reprimió su propio suspiro y le recordó que al llegar al palacio lo primero que debía hacer era entregar sus condolencias a las familias de los soldados caídos. Ay, ¿de verdad todo eso me ayudará a convertirme en la emperatriz? Ay, los nobles ni siquiera les importa. De cualquier modo, creo que lo más importante es mandar a arreglar mi vestuario. Y los pensamientos de Briela nuevamente se vieron destrozados por la impertinente voz de Eva. ¿Y a qué se refería con arreglar su vestuario? ¿No había mandado ya hacer un nuevo vestido para el festival? Al notar la expresión confundida en Briela, Eva entonces dijo con voz alegre: «Ah, la duquesa no lo sabe. Se realizará un concurso de cacería en la víspera del festival». ¿Una cacería a vísperas del festival para agradecer a la diosa por tener un año seguro? No había forma de que el templo hubiera aprobado algo así. Pero en respuesta, Eva siguió parloteando ignorando el delicado significado de todo. ¿A quién le importa? Nadie podría oponerse a las órdenes del emperador que realizará esta cacería a mi nombre. Oh, y él prometió cazar un hermoso zorro blanco para mí.
¿No es romántico? No, no lo era. Era una blasfemia. Pero lo que más le preocupaba a Briella en esos momentos era qué diablos estaba planeando Gusteau esta vez. Muchas horas después, Eva bajó del carruaje y voló a los brazos de Gusteau. Por supuesto, los saludos eventuales no se hicieron esperar, como tampoco lo hizo Gusteau. ¿Te veo otra vez, duquesa? ¿Gozas de buena salud? Preguntó él con cierta malicia. Pero incluso si la mirada de este hombre que la escaneaba desde la punta de sus pies hasta la coronilla le resultaba repugnante, Briella pudo controlar esas sensaciones gracias a Lucas que seguía a su lado. Así que se obligó a responderle que era así. Además, Eva era quien más había sufrido en este viaje. Ante sus palabras, Gusteau enarcó una ceja mirando a Eva en sus brazos. Así que pronto ordenó que todos fueran a descansar, ya que el día siguiente tendrían una reunión muy temprano por la mañana. No hubo ninguna palabra de elogio para Lucas, ni mucho menos una fiesta de bienvenida para los soldados que habían entregado sus vidas ante el peligro. Era una insensibilidad y una completa falta de respeto, pero tampoco había mucho que pudieran hacer. Además, el día de mañana en la reunión, lo más seguro era que se hablara sobre lo que había pasado en Perta y Gusteau tratara de mantenerlos separados aún, por lo que lo mejor que debían hacer ahora era estar preparados. Así que, tomando la mano de Lucas, Briella se giró hacia él y sonrió. ¿Crees que podamos ser mucho más cariñosos el día de mañana? Tengo una muy buena idea para la reunión. Y así, al día siguiente, el escenario de la sala de conferencias era el mismo de siempre, salvo por dos figuras que no solían estar allí. Por fuera existía una atmósfera llena de consideración y amistosa, pero por dentro, Briella estaba segura que todo estaba caldeándose. No es el duque de Viterpan el hombre más capaz de Ródano. Una vez más hizo un trabajo excepcional, dijo ella, y a medida que aumentaban los elogios hacia Lucas, la cara de Gusteau se iba torciendo más y más. Y todo es gracias a usted, su majestad, agregó después Briella a sabiendas. La sala que había estado zumbando en peligro de repente quedó en silencio. Gusteau entonces se giró para mirarla con un claro interés en el rostro. Si su majestad no hubiera enviado a la señorita Verena, yo tampoco habría podido ir a Perta y ver a mi esposo, así que todo es gracias a usted. Los nobles en la sala comenzaron a estar de acuerdo, mientras que Gusteau continuaba mirando a Briella y en cómo ésta había captado el interés de todos a la vez. Su cabello plateado brillaba ante la luz del alba, su piel blanca e inmaculada lo hacía también. Aquellos ojos verdes aguamarina que le recordaban a dos lagunas, el puente de su nariz y sus labios, pero conforme sus ojos iban arrastrándose más y más, Gusteau no fue ajeno a que ella sostenía por debajo de la mesa la mano del hombre a su lado. Y poco a poco su expresión se endureció. Así que todo esto es obra mía, repitió él, secundado por la ola de nobles con sonrisas aduladoras. Entonces es culpa mía que todo haya salido mal. La atmósfera en la sala se volvió tensa de nuevo. Los hechos ocurridos en Perta se han esparcido por todo el imperio como el milagro, pero curiosamente la presa se derrumbó y tantos rebeldes como muchos de mis hombres quedaron sepultados bajo tierra. Ni un solo cuerpo ha sido encontrado. ¿Pueden oírlo? El llanto de un niño que llora porque perdió a su padre y una madre que perdió a un hijo. Nadie en la sala se atrevió a abrir la boca, quizás porque no lo comprendían o quizás por miedo. Lo que quiero decir, ¿fue realmente un evento desafortunado o fue un plan urdido por el duque Viterpan? Lucas, que había estado en silencio, abrió la boca finalmente sin bajar la mirada. El suelo estaba debilitado por las fuertes lluvias. El colapso que sufrió la presa fue solo un desastre natural. Yo solo seguí sus órdenes tal como lo pidió su majestad. Y quizás el daño podría haber sido menor si hubiéramos anticipado la visita de la señorita Eva Verena. En el fondo, alguien soltó el aire de golpe. Las repercusiones de las palabras de Lucas serían enormes. El rostro de Gusteau, que no perdía su sonrisa, se fue enfriando y un poco más allá, el marqués Cayley soltó rápidamente interceptando la confrontación. ¿No salió lastimada la señorita Eva tras su ardua labor? Fue una situación increíblemente vergonzosa ante la vista de todos, ya que el cambio de tema implicaba que una herida pequeña era mucho más importante que 1000 hombres muertos. Pero si querían jugar de esta manera, Briella decidió arriesgarse también. Es cierto, es realmente desafortunado que una mujer haya resultado herida.
Los ojos de todos que habían estado moviéndose nerviosos cayeron sobre Briella ante su delicada intervención. Gusteau, que encontró cierta satisfacción al ver cómo las manos de Briella y Lucas se separaban, arrojó sus palabras indiferentemente. Imagino que sí, un cuerpecito así de pequeño herido. Me duele el corazón de solo pensar que Eva pasó por eso por mi culpa, por lo que sería difícil para ella si la dejo sola. Tras escuchar sus palabras, Briella camufló su sonrisa y soltó. Es por eso que pido su permiso para dejar el palacio y poder volver con el duque Viterpan a nuestro hogar. Yo también necesito un tratamiento adecuado y me gustaría descansar junto a mi esposo. Los ojos de los ministros se volvieron hacia el vendaje que ella llevaba, momento que Briella aprovechó para descubrir su herida. El tono de esta era rojo y el corte alrededor tenía la carne hinchada. Varias exclamaciones se escucharon alrededor y los murmullos sobre el rumor de que Briella había salvado a Eva se alzaron más y más dentro de la sala como una olla de grillos. Quedarme en el Palacio Imperial por más tiempo en este estado solo sería una molestia para su majestad, y yo también necesito a mi esposo a mi lado. Los ojos de Gusteau brillaron peligrosamente mientras le preguntaba si eso se trataba de una confesión hacia el duque de Viterpan. Era una situación bastante embarazosa, pero a Gusteau no pareció importarle. Me avergüenza un poco admitirlo, su majestad, respondió Briella con una cara sonrojada. Fue una confesión que implicaba mucho más que eso. El rostro de una mujer que estaba enamorada siempre era hermoso y encantador, así que muchos nobles ancianos sonrieron apreciándolo. Sin embargo, en ese momento, el marqués Haley volvió a saltar oponiéndose a que ella abandonara el palacio, argumentando que el Festival de la Diosa estaba cerca y era su responsabilidad mantenerse en el palacio. Otro noble de una facción neutral que todavía miraba el brazo de Briella intervino dando otra solución: permitir que el duque de Viterpan se quedara en el palacio compartiendo aposentos con su esposa. Después de todo, no eran los primeros nobles que residían dentro del palacio, y desde donde Briella estaba sentada, pudo notar claramente cómo una de las venas en la cara de Gusteau se hinchaba. Permitirle a quien por derecho le pertenecía el trono entrar nuevamente al palacio debía ser una idea que hacía retorcer sus entrañas. Momentos después, Briella, incapaz de soportar el silencio que los acompañaba a ella y a Lucas, decidió abrir la boca primero. ¿Por qué estás enojado? El hecho de que él se mantuviera silencioso durante todo el camino pareció dejarlo en claro. Lucas, que no tardó en responder, se giró hacia ella y le cuestionó si había planeado todo esto desde el principio. La reunión, su herida, sus ojos oscuros permaneciendo mucho más tiempo sobre esta misma. Dios, Briella, pensé que no recibías tratamiento porque no era nada grave, pero hiciste todo esto a propósito. Sabía que tenías vena de estafadora, pero jamás creí que llegarías a esto. Briella bajó la mirada tras escucharlo. A veces es inevitable mover nuestras fichas para avanzar en el tablero, pero la respuesta indiferente de Briella solo aumentó el enojo de Lucas. ¿Acaso hay una Briella Viterpan en ese tablero tuyo? No le encuentro sentido a esto si en el proceso saldrás lastimada. Llamaré a Byron para que te dé un tratamiento. También necesito ir a la mansión y ver algunas cosas antes de entrar al palacio, indicó Lucas, y ante eso, Briella solo pudo responder con su silencio, mientras trataba de ignorar su corazón palpitante. Para cuando llegaron a la mansión Viterpan, el mayordomo había interceptado a Lucas y ambos se habían retirado hacia su despacho, donde Bento le comunicó que finalmente había podido concluir con la investigación de Briella, la misma que Lucas le había pedido el día que se casó apresuradamente con ella. Y si bien la recopilación de información le había tomado un tiempo, finalmente había encontrado algo, pero todo con respecto a ella era demasiado extraño. De acuerdo a las palabras de Briella, ella misma se había hecho llamar la sombra de la emperatriz, por lo que era obvio asumir que había estado residiendo al sur del imperio de Lord. Sin embargo, cuando Bento visitó el sur del imperio, cualquier rastro que pudo encontrar de ella allí fue simplemente nada. Así que lo único que pudo hacer fue buscar en los barrios marginales donde la habían hallado por primera vez. Pero todos a los que interrogó le dijeron lo mismo. Ella era una mujer rara que parecía haber huido del norte. Así que, ¿por qué una mujer del norte diría que había sido la sombra de Olivia? ¿Era eso siquiera verdad? No obstante, las acciones o sus respuestas, incluso algunos recuerdos de él, eran demasiado exactos para que Briella y Olivia no estuvieran relacionadas, a menos que Briella fuera Olivia. Pero, ¿cómo en el mundo eso era posible? ¿Cómo podría Olivia convertirse en Briella? Existían cuentos infantiles que narraban historias sobre ello. Una leyenda errante. Pero si entonces eso era posible, si existía una mínima posibilidad, él necesitaba averiguarlo.
Así que girándose hacia Bento, Lucas lo llamó. Bento, necesito que investigues algo más. Esto será lo último. Cuando volvieron a bajar del carruaje en Lindera, el primero en recibirlos fue un mayordomo de edad avanzada cuyo cabello ya estaba cano. Su aspecto era un poco demacrado, pero su espalda era recta como un roble, y en el momento que Briela lo vio, tuvo que contener el aliento. Harem era el mayordomo del palacio de la emperatriz, y también había sido un leal sirviente. Sin embargo, ante los ojos del anciano, ella era solo una desconocida, y Briela no pudo evitar sentir que una esquina de su corazón se apretara. Lucas a su costado miró sutilmente su perfil mientras ella reconocía las familiares estructuras. Lindera era un pequeño anexo adjunto al Palacio de las Rosas, con jardines hermosos que hacían honor a su apodo del Palacio de la Primavera. Y para cuando Harem nos condujo hasta sus aposentos, éste diligentemente se retiró dándoles privacidad. Adentro la habitación era enorme, llena de luz solar. Todo estaba adornado pulcramente, pero lo que más llamaba la atención era la enorme cama en medio de la habitación. Y solo entonces, ambos parecieron conscientes de su situación mientras que las sombras amistosas de la vergüenza ardían sobre sus rostros como una llama viva. Briela ni siquiera podía mirar a Lucas a la cara. Todo lo que había pensado era en una manera de hacer para que Lucas entrara al palacio, pero jamás imaginó que sus planes los llevarían hasta esta situación. Fingir ser unos recién casados frente a Gusteau o incluso en la misma mansión Peter Pan era una cosa, pero otra muy distinta era seguir el juego en un dormitorio como este a toda regla. Afortunadamente, fue Lucas quien rompió el vergonzoso silencio que los envolvía. Jamás imaginé que volvería a ver este palacio tan pronto. De alguna manera se siente como regresar a casa. Y todo fue gracias a ti, Briela. Para él, el palacio era el lugar donde nació, se crió y vivió con su familia. Así que era obvio que en esos momentos recordara sus viejos recuerdos. Briela tomó aliento ante su sonrisa. Pero justo en el momento en que quiso decir algo, alguien tocó la puerta y de inmediato, Byron entró apresuradamente y su postura realmente parecía la de alguien enojado. Y en efecto así era, ya que minutos después, Briela miró con ojos de niña resondrada al joven médico cuando éste comenzó a rezongar sobre lo imprudente que había sido consigo misma. Y ante las palabras duras de Byron, Briela solo pudo asentir. La inflamación en su brazo había comenzado a latir y el sudor ya se acumulaba en la base de su espalda. Las fuerzas también la estaban abandonando y una repentina somnolencia comenzó a invadirla. Y cuando menos se dio cuenta, ella cayó en la inconsciencia apoyando su cabeza en el hombro de Lucas. Había sucedido tan naturalmente que Lucas solo pudo rodearla con un brazo y pedirle a Byron que la auscultara mientras ella dormía. Y horas después, la fiebre de Briela finalmente había bajado. La herida en su brazo estaba infectada y gracias a ello se había desarrollado un cuadro de fiebre. Afortunadamente, Byron le había recetado algunos medicamentos y ahora Briela descansaba plenamente en la cama. El sonido del aliento de ella era calmo y Lucas la miró durante mucho tiempo. La luz de la luna se filtraba por la ventana cayendo directamente sobre ella y dándole un aspecto mucho más delicado. Su dulce aroma se filtró por sus fosas nasales y al notar el rumbo de sus pensamientos, Lucas apartó la mirada de pronto sintiéndose confundido. Este no era el momento, pensó, dejándose caer en el sofá. Existían muchos pensamientos yendo y viniendo dentro de su cabeza, pero el que más ponderaba sin duda era el hecho de que Briela podría ser Olivia. Y si era así, ¿qué debía hacer? Pero la respuesta no llegó a él, y lentamente la ensoñación fue cubriéndolo como un manto mientras que el nombre de Olivia brotaba de sus labios. A la mañana siguiente, Briela había tenido que reunirse con Eva Ferena y rápidamente un poco de té de limón y membrillo fueron colocados de entre las dos. La razón de su reunión era porque ambas debían seleccionar a una dama noble que podría ayudar para el festival. La idea era elegir a alguien de una familia neutral. Sin embargo, en esos momentos, un sirviente las interrumpió anunciando que el conde de Levin había entrado para asistir a una audiencia con el emperador. Y aunque esa no era una noticia para sorprenderse, algo que llamó la atención de Briela fue que el conde había llegado con su hija. Además, el emperador había propuesto que la joven noble se quedara en el Palacio de las Rosas, mientras el conde se encontraba en la capital. Y ante esa situación repentina, tanto Eva como Briela se mostraron desconcertadas. ¿Por qué de repente Gusteau había ordenado algo así? En cualquier caso, no había tiempo para pensar en eso, y Briela se movió diligentemente dando órdenes para que reemplazaran la mesa y trajeran una silla más, ya que era probable que la señorita Delevingne estuviera en camino.
Y aunque Eva se mostró bastante reacia a cooperar, Briella nuevamente le recordó que su función era tratar bien a los invitados del emperador, y más siendo que se trataba de una familia respetada y neutral como los Delevingne, quienes poseían muchos seguidores y lo mejor era mostrar sus respetos sin cometer ningún error. A los pocos minutos, el carruaje de los Delevingne finalmente había arribado y cuando se abrió la puerta, el dobladillo del vestido amarillo fue lo primero en llamar la atención de las damas. La joven noble, que parecía estar muy nerviosa, inclinó la cabeza y se presentó formalmente. Soy Rose Delevingne. Mucho gusto. La condesa Laurence a pocos metros miró de reojo a Eva, quien mostraba una mueca agitada en su rostro. Briella, que seguía mirando a la joven noble, procedió con los formalismos y se presentó a sí misma mientras invitaba a la joven a que las acompañara. Señorita Delevingne, es grato contar con su presencia, y en esta ocasión el emperador parece haber leído nuestros pensamientos y salvado de un gran problema. Precisamente estábamos buscando a una dama de honor que nos ayudara con los preparativos del Festival de la Diosa. Me pregunto si esta sería una buena oportunidad para usted. Por supuesto no debe sentirse presionada, así que si es una carga para usted, está bien negarse. Ante sus palabras, Rose sonrió como si la tensión se hubiera aliviado y aceptó de buena gana. Así que Briella también sonrió involuntariamente ante la alegría de la joven. No obstante, Eva, que parecía haber recobrado el sentido, o mejor dicho, haberlo perdido del todo, se dirigió a la joven Delevingne y la tomó bruscamente del brazo mientras le preguntaba si había tenido una audiencia directamente con Gusteau. Por supuesto, la joven explicó apresuradamente que tanto su padre como ella lo habían hecho, y que Gusteau solo había mencionado que ella se veía bonita ante sus ojos. Fue una confesión que tiñó ligeramente sus mejillas, como si hubiera estado feliz de haber captado el interés del emperador. Asimismo, Eva pateó el suelo haciendo una rabieta como si lo que escuchara fueran puros disparates, y pronto salió corriendo de allí seguida por la condesa Laurence, dejando atrás a Rose y a Briella, que se preguntaba ¿qué diablos había sido todo eso? Aún así, ella no tuvo nada que decir ante el comportamiento extraño de Eva, así que tampoco tuvo la necesidad de excusarse en su nombre y en cambio, le sugirió a Rose que diera un paseo alrededor. La joven a su lado mostró una sonrisa alegre y aliviada al escuchar su sugerencia y curiosamente algo en ella le pareció familiar. Quizás era por su cabello oscuro que le recordó al de Lucas, aunque era un tono oscuro muy diferente al de él. Sin embargo, mientras ambas seguían paseando por los jardines de Lindera, pronto la joven Delevingne abrió los ojos de par en par mientras gritaba enérgicamente «hermano» en dirección a Lucas. Lo que pasó después fue tan rápido que Briella solo se quedó parada viendo cómo Rose corría directamente a este y se apretaba contra él. «Oh, por Dios, te eché tanto de menos», expresaba Rose con un semblante más radiante que nunca. De manera similar, Lucas reflejaba esa misma sonrisa. Briella, que los había estado observando desde lejos, se acercó lentamente a ellos. Era la primera vez que presenciaba una sonrisa tan efusiva en él. ¿Y qué era ese sentimiento extraño que experimentaba ahora mismo? ¿Por qué se sentía como si estuviera interrumpiéndolos? Y quizás hubiera huido de allí de un momento a otro si no fuera porque Lucas se giró hacia ella mientras le decía: ¿Esta niña no te metió en problemas, o sí? No, la señorita Delevingne ha sido una grata compañía, respondió Briella saliendo de su estupor. Sin embargo, mientras Lucas fruncía ligeramente el ceño mirando las mejillas pálidas de Briella, a pocos metros de ellos, la sonrisa de Rose se borró y fue reemplazado lentamente por una expresión mucho más fría. Días después, los preparativos para el festival transcurrieron sin problemas bajo la dirección de Briella, que había formado ya un comité para la preparación del festival, reuniendo a chicas jóvenes tanto de facciones neutrales como quienes apoyaban el gobierno regente. Sin embargo, algo que llamaba su atención últimamente era el extraño estado de Eva. Muchas veces la encontraba sumida en sus pensamientos por largas horas y otras tenía ataques repentinos, en donde tiraba de su cabello y maldecía. Y un día, cuando decidió preguntárselo, Briella, que solo había esperado una respuesta nula, se vio sorprendida cuando Eva se giró y reveló que su malestar se debía a esa chica Delevingne. «¿No la he visto últimamente? ¿Acaso está en el Palacio Imperial?», preguntó más para sí misma, pero no. En realidad, Briella la había mandado con otras jóvenes a la ciudad a conseguir flores para el festival. «¿Acaso la señorita Delevingne cometió un error con usted?». Ante las palabras de Briella, Eva giró el rostro hacia otro lado. Entonces parpadeó soltando una risita. «Creo que es momento de que se vaya a casa, duquesa», soltó esta viendo cómo Lucas se acercaba por el camino que conducía hacia el salón donde se encontraban. Y al verlo allí,
Briella salió a recibirlo sorprendida porque él hubiera acabado pronto con sus labores, y mientras caminaban por el sendero iluminado, Lucas le informó que le habían llegado nuevas noticias sobre el paradero de Serena, pues al parecer la muchacha había planeado un furtivo escape y ahora nadie tenía idea de dónde estaba. Lucas, que había esperado su reencuentro, se llevó una mano a la cara tratando de controlar sus emociones. Briella reconocía este gesto muy bien, ya que era algo que él hacía muy seguido cuando estaba con ella cuando era Olivia, y todo se sintió nuevamente como si hubieran regresado a esos días, y quizás impulsada por esos recuerdos, lo abrazó desde atrás tratando de ofrecerle un poco de consuelo. Al sentir su presencia, Lucas se volvió hacia ella y entrelazó sus dedos con los suyos. Sé que siempre afirmo que todo estará bien, pero cuando estoy contigo, no puedo evitar ser sincero, confesó mientras llevaba sus manos unidas hacia su pecho, la calidez de estas transformándose en una amalgama de tristeza y alivio. ¿Crees que Serena me reconozca?, preguntó él entonces. Serena había sido secuestrada a una edad muy temprana como para que reconociera legítimamente que ella era una princesa, pero Briella trató de sonreír compartiendo un poco de optimismo. Descuida, te ayudaré en todo lo que pueda, todo estará bien, prometió ella, pero por alguna razón, ella misma no pudo convencerse esta vez. A la mañana siguiente, sin embargo, Briella recibió la visita no esperada de Rose Delevingne, quien había llegado para compartir el desayuno con ella, y ante esa petición repentina, Briella no tuvo más remedio que aceptar mientras se adentraba al gran salón. Pero en su camino, justo se encontraron con Lucas y Byron, que caminaban juntos a la misma dirección que ellas. Al verlo, la hija del conde Delevingne corrió hasta Lucas colgándose de su brazo mientras expresaba abiertamente que estaba allí para desayunar con ellos, ya que Briella la había invitado, lo que hizo que esta misma parpadeara sorprendida. Ella jamás se había ofrecido para que desayunaran juntos, fue Rose quien había llegado con esa idea. Pero dado que no era un gran asunto, Briella simplemente decidió dejarlo pasar. Y aunque nadie notó la extrañeza de la acción de Rose, que fluyó naturalmente como el agua, Briella permitió que Lucas acompañara a esta última sin darle mayor importancia. Afortunadamente, Byron a su lado se ofreció a escoltarla y parte de su incomodidad se alivió. Lucas, que escoltaba a Rose, se giró para llamar a Briella, pero en esta ocasión fue Byron quien intervino quisquillosamente. Lo dice el tipo que dejó a su esposa sin mirar atrás. Me temo que te he ganado esta apuesta. Yo seré quien tenga el placer de acompañar a la duquesa esta vez. Y ante la vista de todos, esto era como un juego de niños, así que Briella, nuevamente, sonrió sin darle mucha importancia. Sin embargo, unas horas después, y con Rose Delevingne a solas, Briella ya no pudo dejar pasar más por alto las extrañas acciones de la joven, pues después de despedirse de Lucas, Rose había soltado algo totalmente inapropiado. Cuando mi padre me lo contó, no lo podía creer. ¿Lucas casado? Necesitaba comprobarlo por mí misma. Quería ver el tipo de mujer que había atrapado su corazón, así que estaba preocupada. Y quizás la duquesa no lo sepa, pero Lucas no es alguien que mantenga a alguien a su lado. Ante sus palabras, Briella entrecerró los ojos recordando de pronto el motivo por el que Eva parecía lucir siempre incómoda alrededor de esta muchacha. No obstante, fue la rudeza de Rose lo que hizo insoportable que Briella se mantuviera callada por más tiempo. Me temo que Lucas ha tomado acciones precipitadas y ha elegido a alguien equivocado, volvió a decir Rose. Creo que la única persona equivocada aquí es la señorita Delevingne, quien sigue olvidando con quién está hablando. Pero en caso sea así, permítame recordárselo. Yo soy la esposa del duque y le guste o no, soy la duquesa de Bitterpan. Al escuchar sus palabras, Rose exclamó que no era posible que usara el apellido de Bitterpan sin siquiera saber su significado. Él era el legítimo emperador de este reino. ¿Y cómo podría olvidarlo? Parece que sigue olvidando, señorita Delevingne, que las paredes pueden tener ojos y oídos. Rose Delevingne se apresuró a cerrar la boca ante las escalofriantes palabras de Briella, pero entonces sus ojos se abrieron de par en par y rápidamente se llenaron de lágrimas contenidas. Parecía una acción irrazonable teniendo en cuenta que Briella no había siquiera alzado la voz. Fue entonces que la presencia de alguien más llamó su atención. Lucas, a pocos metros, las miraba de una pasando a la otra completamente consternado. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, mientras que las lágrimas de Rose finalmente se desbordaban de sus ojos.